más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo quiero levantar mi voz y quiero agradecer tu obra en mi vida, Señor. Confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecer tu obra en mi vida, Señor. Confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Oh, gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya visión y maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor. Me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de adoración, tuyo es todo mi existir. Oh, gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh, gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Buenos días, queridos hermanos y hermanas.
Con gozo nos encontramos un domingo más aquí para, aunque sea de forma virtual, poder alabar a nuestro Señor a través de los cánticos y a través de la meditación de la palabra del Señor. Para nosotros es un gozo el poder estar aquí. Y aunque no es un gozo completo, es un gozo perfecto porque está puesto en nuestro Señor Jesucristo. Le damos a todos una cordial bienvenida en esta mañana, como también le damos la bienvenida a todo aquel o aquella que nos esté viendo y que aún no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es nuestra oración también que el Señor, a través de su palabra, obre tocando tu corazón, para que puedas ver que solamente en Cristo y solamente en Cristo hay salvación, hay esperanza. Te invitamos a que estés con nosotros durante este tiempo. Así también te invitamos a que cuando quieras puedas visitarnos en la iglesia. Tenemos la dirección puesta en la página del Facebook, donde podrás encontrar nuestra dirección física en la calle Doña Perfecta 105, en Las Palmas de Gran Canaria. Y allí estaremos encantados de recibirte y de poder explicarte más acerca del Evangelio del bendito Señor Jesucristo. Dice el Salmo 46, les invito a que lo busquen, el Salmo 46. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras de los confines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos al Señor. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre bendito, te damos por la oportunidad que nos das de poder venir ante tu santa presencia. Tú que eres un Dios todopoderoso, temible, el hacedor de los cielos y de la tierra, el que gobierna con mano de hierro, el que hace justicia sobre toda la tierra. A ti podemos venir con total confianza, porque tú eres nuestro amparo y fortaleza. Tú eres el amparo y la fortaleza de todos aquellos que han puesto su confianza en ti. Gracias, Señor, porque no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque las situaciones del mundo sean cada vez más catastróficas, tú eres nuestra roca firme y en ti confiamos, Señor. Ayúdanos en esta mañana a poder darte la gloria, a poder alabarte como tú solamente eres digno, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por su vida, gracias por su obra en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque Él ocupó el lugar de pecadores indignos de recibir la salvación, y Él la ofrece gratuitamente. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar, dice nuestro Señor. Y por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Padre, te suplicamos que en esta mañana tú nos ayudes a glorificarte más, santificando nuestras vidas. Que tú nos ayudes, Señor, en este día también a que otros puedan conocerte, puedan conocer quién eres tú, Señor, quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te suplicamos por las almas que puedan estar escuchando en esta mañana, Señor, para que tú también toques sus corazones como hiciste con nosotros y salves, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y a ti nos encomendamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya saben, ya queda menos para poder vernos en cara a cara.
Si Dios quiere, en breve, a final de mes de marzo, podremos ya tener nuestras primeras reuniones de nuevo en el local de culto. Podremos de nuevo volver a tener comunión los unos con los otros, podremos de nuevo celebrar juntos la comunión junto con el Señor y eso es un gozo para nosotros. Han sido meses complicados, meses difíciles, meses de incertidumbres, meses donde nuestra fe ha sido probada, pero damos gracias al Señor porque en medio de todo esto el Señor nos ha sostenido. Pero también hemos de analizar que lo que nos viene por delante no va a ser tampoco sencillo. Como iglesia hemos de entender que se acercan tiempos de cambios. De cambios respecto, por ejemplo, a normas nuevas de convivencia. Normas que son propias de una legislación debida a esta pandemia por la que hemos estado viviendo. Normas que esperemos sean pasajeras, pero por lo pronto no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que esas normas van a hacer que cambiemos muchas actitudes de las que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, tendremos que ir a la iglesia con medidas de higienes adecuadas, con medidas de protección para poder estar dentro de un local cerrado. Tendremos que dejar por lo pronto de hacer ciertas actividades, como por ejemplo la escuela bíblica, hasta que no vayan cambiando las situaciones. Tampoco podremos estar todos juntos, sino con una distancia de 2 metros, como marca la ley. Imagínate, no podremos hacer prácticamente nada de lo que hacíamos antes de una forma normal como hacíamos antes. Y de la misma manera, y es la mayor tristeza, no podremos estar todos juntos en un mismo culto. Tendremos que celebrar cultos por separados. ¿Por qué? Porque tendremos que cumplir la normativa que nos exige a tener un grupo cuyo número no supere el aforo que tiene la iglesia. Por lo tanto, habrá que celebrar 2 cultos. Eso implicará que necesariamente haya hermanos que no nos veamos todos los domingos, pero que va a ser inevitable. Ni siquiera podremos ir alternándonos, porque la separación viene dada también por criterios legales, criterios como son separación entre gente mayor, gente que están con mayor riesgo de poder contraer la enfermedad y niños. Y si los niños vienen con sus padres, pues difícilmente esos padres podrán volver a ver, por lo pronto, a esos otros hermanos. Eso es lo que nos encontramos por delante. Eso es a lo que estamos destinados a vivir por lo pronto y deberemos de acostumbrarnos. Pero no solamente para cumplir la legislación debemos de actuar así, también para poder dar testimonio al vecindario donde el Señor nos ha puesto. No podemos ser foco de escándalos, no podemos ser foco de incertidumbre en medio de ese barrio. Es por tanto que también nuestra responsabilidad es en medio de todas esas personas donde el Señor nos ha puesto. Por tanto, y debido a esta nueva situación, los cultos que se realicen en la iglesia serán por separados. Serán por separados. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor de poder volver a vernos. Es importantísimo. Porque sí, este medio de comunicación del Internet está muy bien y damos las gracias también al Señor por él, pero es necesario. ¿No es cierto, hermanos? Es tan necesario volver a vernos, volver a estar juntos, volver a compartir los unos con los otros. Miren, es algo que es tan natural que no se puede explicar. Es algo natural para el Hijo de Dios tener la necesidad de compartir con sus hermanos. Y es que hay una relación entre creyentes que produce un lazo más precioso incluso que los lazos que pueden haber entre hermanos carnales. Sí, la unión física es importante, sí, por supuesto, pero a veces esa unión física, esa unión carnal, puede deshacerse por enojos, por envidias, por pleitos, pero la unión entre hermanos en Cristo es algo que va mucho más allá. Y va mucho más allá porque no está alimentada en criterios humanos.
está alimentada mutuamente por la fe, está alimentada mutuamente por el amor y por la esperanza que es en Cristo Jesús. Y va mucho más allá porque nuestro hermano mayor es Cristo. Y que esa unión está unida y todos estamos unidos a Cristo. Cristo es nuestra comunión. Y por eso deseamos, anhelamos volver a estar todos juntos. Somos su pueblo. Somos las ovejas de su prado. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice que, por tanto, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. No acudimos, por tanto, al local de cultos simplemente para vernos las caras, sino que necesitamos ir para poder animarnos los unos a los otros a hacer el bien, a preocuparnos los unos por los otros, a que sepamos que no estamos solos en medio de la tribulación por la que estemos pasando. En la iglesia, en el conjunto de la iglesia, en la reunión comunitaria donde todos nos reunimos, es donde compartimos nuestras debilidades, donde rogamos que oren por cada uno de nosotros. Es el lugar, como dice Santiago 5:16, donde nos reunimos para confesar nuestros pecados los unos a los otros. Es donde nos reunimos para perdonarnos, dice Colosenses 3:13, los unos a los otros. Es el lugar donde sobrellevamos las cargas los unos a los otros, Gálatas 6:2. Donde nos alentamos los unos a los otros, Primera de Tesalonicenses 4:18, donde nos edificamos los unos a los otros a través de la Escritura. ¿Con qué propósito? Sigue diciendo Pablo en Romanos 15:14, para cambiar nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cambiando nuestros comportamientos y amonestándonos los unos a los otros. Y todo esto está dentro del marco de la iglesia local, dentro de la comunidad que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Todos tenemos en común, por tanto, mucho más que compartir el tiempo para vernos las caras. La iglesia es el cuerpo de Cristo visible al mundo que nos rodea. Es la comunidad de amor donde nos reunimos por amor a nuestro común Salvador, a quien glorificamos por la salvación que nos ha dado. Pero como hemos dicho anteriormente, estamos en una situación especial. Y esa situación va a implicar que vamos a no poder vernos como quisiéramos todos juntos. ¿Cómo podremos sobrellevar esta situación? ¿Cómo podremos sobrellevar esta situación de no sabemos cuánto tiempo no estar juntos para juntos celebrar la comunión? ¿Cómo podremos cumplir el mandamiento de ser entonces iglesia en estos tiempos? ¿Cómo podremos cumplir nuestras responsabilidades los unos con los otros mientras no nos veamos? Durante este tiempo de confinamiento hemos estado orando intensamente al Señor para que nos cuidara y lo ha hecho. Hemos orado para que Él supliera todas nuestras necesidades y lo ha hecho. Hemos sido fortalecidos en nuestra fe. El Señor nos ha dado de su ánimo para que el nuestro no faltara. ¿Cómo debemos entonces ahora sobrellevar el que no podamos estar todos juntos como cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 11 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 11 al 13. Aquí queremos ver 3 puntos para poder sobrellevar y para poder vivir como iglesia a pesar de que no estemos todos juntos. Primera de Tesalonicenses 3, del 11 al 13, dice así la palabra del Señor. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones,
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quisiéramos ver en esta lectura de Tesalonicenses 3 puntos. 3 puntos que nos puedan ayudar a poder sobrellevar esta tribulación de no poder volver a vernos durante un tiempo, esperemos, todos juntos en la iglesia. El primer punto está en el versículo 11. ¿Cómo podemos sobrellevar esta situación? Esperando con fe. Esperando que sea el Señor quien vaya abriendo camino a su tiempo para que podamos volver a reunirnos todos juntos. El segundo punto lo vemos en el versículo 12. ¿De qué forma? Esperar abundando en amor por todos, pero por todos, cada uno de los hermanos y con todos aquellos que nos rodean. Y el tercer punto lo tenemos en el versículo 13. ¿De qué forma debemos de esperar en esta situación? Viviendo en santidad irreprensible. ¿Por qué? Porque el Señor vuelve. Estos versículos que acabamos de leer son una oración que Pablo hace por la iglesia de Tesalónica que hacía tiempo que no podía visitar por diferentes circunstancias. El sentir de Pablo fue estar siempre con todos sus hermanos. Fíjate que en el versículo 10 dice Pablo a los tesalonicenses: según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver vuestro rostro, que completemos lo que falta a vuestra fe. Y en el capítulo 2, versículo 17, les vuelve a decir: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro. Ese siempre fue el sentir de Pablo con todos los hermanos. Estar con todos y cada uno de ellos. Estar en presencia de cada uno de ellos. Pablo siempre fue una persona muy cercana con todas las iglesias, tanto aquellas que él había fundado como aquellas que él visitaba. Y sufría mucho cuando no tenía noticias de ellas, o cuando no podía visitarlas, o porque no había podido estar junto con ellos. Fíjate, en Romanos, el capítulo 1, Romanos 1:10, si lo ves en la palabra, Romanos 1:10, fíjate cómo se dirige Pablo a los romanos. Siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. A los hermanos de Corinto, en 2 de Corintios 1:15 les dice: y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros, para que 2 veces recibierais bendición. A los hermanos de Filipos les escribe en Filipenses 1:8: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. A su amado hijo Timoteo le dijo en 1 Timoteo 3:14: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Así que en esta oración que encontramos en nuestro texto de 1 de Tesalonicenses 3, vemos ese deseo ferviente de Pablo de poder volver a reencontrarse con sus hermanos. Y es que, como dijimos antes, es un deseo que no nace de nosotros. Es un deseo de Cristo. Que todos sus hijos estemos juntos. ¿Cómo? Pablo esperó. Primero, dice el versículo 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. La esperanza de Pablo era confiar en que, aunque por un tiempo él no pudiera estar con ellos, esperaba en que el Señor le permitiera estar abriendo camino. ¿Cómo podemos nosotros poder esperar en este tiempo en el que no vamos a poder estar todos juntos de nuevo? Esperando en el Señor, esperando como hemos hecho hasta ahora, a que Él abra camino para que podamos volver a reunirnos. Pablo tuvo que salir precipitadamente de Tesalónica. Si fuéramos a Hechos, al capítulo 17:13, Hechos 17:13, vemos cómo los judíos se levantan contra Pablo por todo lo que el Señor estaba haciendo a través de él allá en Tesalónica. Y en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 13, leemos:
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es por esa causa que Pablo tuvo que salir precipitadamente de Tesalónica. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? Bueno, bastante tiempo. Y durante ese tiempo Pablo no tuvo noticias de la iglesia. Nosotros las estamos teniendo. Tenemos el Zoom, tenemos el WhatsApp, tenemos las llamadas telefónicas. Pero imagínate la situación de Pablo, que durante ese tiempo no tuvo noticias de aquellos amados hermanos para él. ¿Qué hizo? Él envió a Timoteo. Lo vemos en los versículos del 1 al 5 del capítulo 3 de nuestro texto. Él envió a Timoteo para que se informara de cómo estaba la fe de aquellos hermanos. Y Timoteo en el versículo 6 regresa con buenas noticias, porque aquellos hermanos estaban perseverando en la fe y en el amor. Habían soportado la persecución que se levantó contra ellos cuando Pablo estuvo allí. Su vida estaba siendo consecuente con su fe. Y por eso ahora Pablo ora para poder tener la oportunidad de poder ir a ellos de nuevo en el futuro. Él sabe, como dice en el capítulo 2, versículo 18, que Satanás había impedido el plan. Él estaba allí intentando que Pablo no cumpliera su deseo. Dice Pablo en el 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás había impedido ese plan, pero ¿sabes qué? Pablo confiaba en Cristo, confiaba en su Señor. Confiaba en que el plan del Padre y del Hijo era superior a los planes del enemigo. En esta expresión que vemos en nuestro versículo 11, esa de el mismo Dios y Padre nuestro con nuestro Señor Jesucristo, expresa esa forma íntima de relación que existe entre la Trinidad, pero también entre los hijos de Dios y Dios. Una relación que se sustenta en la desconfianza y en el descanso de quién es Dios, de que Él tiene todo bajo control. Que quizás ahora tengamos que estar haciendo cultos divididos. Bueno, el Señor ya lo sabía. El Señor ya lo sabía y Él suplirá todo lo que necesitamos en este tiempo. Solo aquellos que hemos sido salvos por gracia, que hemos creído por fe en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos esa relación con Dios. Podemos descansar en esa esperanza. Así que, un inciso. Si tú hoy estás aquí escuchando este vídeo y aún no has creído en Cristo Jesús, si aún no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día. Si quieres disfrutar de esta esperanza que es en Cristo, cree en Él como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Solo a través de Cristo podrás ir al Padre y tendrás el descanso de la esperanza de saber que Él tiene todo bajo el control de su vida. Así que lo que el apóstol tiene es esperanza. Esperanza en que si Dios quiere, Dios volverá a permitir que ellos vuelvan a verse. En que Dios mismo abra esa puerta de oportunidad para poder volver a verles. Pablo confía en que no se presenten y por eso ora más impedimentos. Pero ora con confianza, con fe, esperando, confiando en que Dios Padre y que Cristo destruyan toda oposición. Esta oración contiene esa fe y esa esperanza que necesitamos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque sin Cristo nada podemos hacer. Necesitamos el poder del Señor para poder seguir avanzando. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, no lo vemos nada claro. A veces pensamos que puede ser que sí o puede ser que no. No somos capaces de conocer nada. Ni siquiera sabemos lo que va a suceder mañana. Pero Dios sí lo sabe. Y por eso debemos de ir a Él y confiar en sus caminos. Quizás el mayor de nuestros problemas hoy día no es tanto la pandemia, sino el que nos agobiamos porque dependemos demasiado de nuestras fuerzas para poder sobrellevar la situación.
porque dependemos demasiado de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades. No digo que sean malas, no digo que no debemos de usarlas, pero quizás el problema está en que dependemos de ellas. Por no decir que muchas veces esa confianza no depende de Dios, sino en el poder de lo que la humanidad pueda hacer. Hoy día toda la humanidad está pendiente de que se descubra la vacuna contra el virus. La vacuna se descubrirá cuando Dios quiera que se descubra, si Él quiere que se descubra. ¿Dónde pones tu confianza? En estos tiempos que buscamos tener esperanza de poder estar juntos como iglesia, debemos de saber esperar también, aún en esta ilusión, en el Señor. Cuando nuestras fuerzas las ponemos en el conocimiento, en la ayuda humana, en nuestros propios conocimientos, estamos abocados al fracaso. Nunca tenemos más poder que cuando doblamos nuestras rodillas en oración ante Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Nunca tenemos más poder que cuando doblamos nuestras rodillas ante Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Mira, toda generación, toda, ha tenido que soportar multitud de tribulaciones. Ha tenido que lidiar con guerras, con enfermedades. De hecho, nunca, jamás, desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el Edén, desde ese mismo instante, nunca ha dejado de existir tribulación en el mundo, ni dejará de existir hasta que el Señor no haga tierra nueva y cielo nuevo. Y así como hay tribulación en el mundo, también lo hay en la vida cristiana. Pablo, en el versículo 4 de nuestro texto, lo advierte y también se lo dice a los tesalonicenses, porque en verdad dice, cuando estábamos con vosotros os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como sabéis. Por tanto, lo que estamos viviendo no debe de sorprendernos, y lo que venga por delante, mucho menos. Lo que debemos de hacer es doblar nuestras rodillas ante el Dios y Padre, y ante su Hijo Jesucristo, y adorarles por esta situación por la que estamos viviendo, alabar y exaltar su nombre, y con confianza esperar en que Él abra camino como iglesia. El Señor no nos ha salvado de las tribulaciones, hermanos. Nunca te olvides. Él nos ha librado de la muerte eterna, pero no de las tribulaciones en este mundo. Solamente en su presencia, durante toda la eternidad, no habrá llanto ni dolor, no habrá muertes, allí no habrá tribulación. La esperanza, por tanto, del creyente se sujeta a la voluntad de Dios. Si quieres que tu esperanza no te falle, descansa en esa voluntad de Dios. Ora a Él para que Él abra camino en tu vida. Descansa en esa voluntad de Dios. Mira, a veces olvidamos que la voluntad de Dios viene a través del sufrimiento. La voluntad de Dios viene a través del sufrimiento. ¿Acaso has olvidado Getsemaní? ¿Acaso has olvidado que antes de ir a la cruz y a la muerte, el Señor Jesús oró al Padre para que si era su voluntad pasara de Él aquella copa? Una copa amarga que debía beber, que era la ira del Padre contra Él por los pecados. ¿Recuerdas? Pero la voluntad divina, ¿cuál era? Que el Hijo muriera en aquella cruz para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Aquella esperanza, aquella voluntad de Dios vino a través del sufrimiento. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 y 3 nos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. La soportó, él menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Si confías en medio de esta tribulación en el ejemplo de Cristo, si miras a Cristo, si consideras a Cristo, podrás soportar también esta tribulación. Será la forma de que no nos cansemos, ni que nos desanimemos, porque quizás durante un tiempo no podamos estar todos juntos de nuevo. Así pues, mientras llega el día en que podamos volver a reunirnos todos de nuevo juntos, si así es la voluntad del Señor que suceda en esta tierra, espera y ora para que el Señor abra camino para que podamos estar todos juntos de nuevo. El segundo punto se encuentra en el versículo 12. En el versículo 12. Y es un ruego para que en esa situación abunde el amor por todos. El amor, los hermanos, los unos por los otros y con aquellos que no lo son. Y fíjate lo que nos dice Pablo en el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Dice la versión de la Reina de la Biblia de las Américas, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Aquí Pablo derrama el deseo de su corazón. Y el deseo de Pablo, en aquel momento, aunque tenía ese deseo de estar con ellos, dice, no puedo verles, no sé si el Padre va a abrir camino para que yo pueda estar de nuevo con ustedes, pero que el amor de Dios abunde en ustedes. Y ese es el deseo de todos y cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. No sabemos si nos volveremos a ver todos juntos, pero mientras llega ese día, abundemos en amor, hermanos. Pero abundemos el amor los unos con los otros y también con aquellos que nos rodean. Fíjate que Pablo desea que ellos aumenten el amor, no solamente entre ellos, un amor egoísta, sino que ese amor profundo y fuerte también se muestre a aquellos que les rodean. Para con todos, dice Pablo. Para que así de esa forma el mundo entero pueda conocer del amor de Cristo en medio de esta situación. Miren, vivimos una situación donde el ser humano está más sensible que nunca a escuchar el Evangelio. Por lo que hemos hablado, por la incertidumbre, por la falta de esperanza, por la falta de futuro, por cuestiones económicas o cuestiones de sanitarias. Ahora es el momento. Él desea que ellos aumenten ese amor, pero también les ruega que hagan crecer ese amor con aquellos que los rodean. Ciertamente amar a los hermanos es fácil. O sea, amarnos los unos a los otros cuando compartimos las mismas cosas es fácil. Pero amar a todos los hombres día a día no es tan sencillo. El apóstol establece aquí una máxima. El amor cristiano, un amor que no fue fácil de resolver en el siglo I, ni lo es tampoco hoy en día, es amar a todo el mundo, cualquiera sea nuestra situación. Esa es la máxima. Es muy fácil decir a todo el mundo que se ama, pero ahora es cuando debemos mostrar de forma práctica que amamos también a la gente que nos rodea. Hoy más que nunca se nos exige como creyentes que amemos a los que nos rodean para que ellos puedan ver el amor de Cristo. La iglesia no está para vivir aislada, no está para estar en un monte ahí quietecito, no está para irse a un monasterio recluido, sino para alcanzar a las personas para Cristo. El Señor dejó a su iglesia en la tierra para alcanzar a personas para Cristo. Fíjate que los primeros capítulos de ellos llaman la atención cómo los judíos atacan a los apóstoles porque les dice, he aquí, han llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. En estos tiempos de separación, unámonos para arrancar de las garras del enemigo a las almas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Que lo hagamos dando buen testimonio en el vecindario donde ha puesto a la iglesia.
Que lo hagamos a través de mantener el buen testimonio entre los vecinos donde el Señor nos ha puesto, en nuestros lugares de trabajo. Comportémonos con amor y en amor. No demos lugar al escándalo, no demos lugar a la habladuría, por si así Dios quiere conquistar almas para su gloria. Es momento no solo de preocuparnos los unos por los otros, sino también de preocuparnos y demostrar amor por aquellos que nos rodean. Muchas situaciones van a cambiar en nuestra situación como iglesia, lo hemos dicho, pero que ninguna de ellas afecte a nuestro testimonio delante del barrio. El tercer punto aparece en el versículo 13. Debemos de esperar en este tiempo de una forma santa e irreprensible. Forma santa e irreprensible, dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hemos visto que debemos en estos tiempos confiar en que el Señor abra camino para que podamos reunirnos, y así es su voluntad, todos juntos como iglesia. También para que en estos tiempos abunde el amor los unos con los otros y con la gente que nos rodea. Y por último, aquí ahora hay un llamado a vivir vidas santas e irreprensibles. Esta es el tercer punto que Pablo le hace en esta oración a los tesalonicenses. Santidad ante todo y ser irreprensibles. Miren, santidad, como todos saben, es ese estado de separación del mal. Es ese estado donde el creyente ahora se consagra a Dios. Pero la santidad que Pablo aquí está sugiriendo es aquella que va unida a ser irreprensibles. Esa palabra que Pablo aquí utiliza para irreprensibles significa buen testimonio. Personas contra las cuales no se encuentra ninguna acusación justificada. Que no tengan falta delante de nadie. Eso es lo que significa la palabra irreprensible. El Señor es quien afirma o fortalece los sentimientos y la voluntad en medio de la santidad. La santidad de hecho comienza y termina en Dios. Él es el que es santo, 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 y quiere que todos seamos santos como Él es santo. Y Él quiere que vivamos santamente. Él quiere que vivamos apartados para Él, porque esa es una de las características de todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que ya no vivimos para nosotros, sino para Él. Pero además, esa santidad es algo práctico, porque implica una manera de vivir que implica saber que Cristo viene en cualquier momento. Que Cristo viene en cualquier momento. La santidad irreprensible de la que está aquí hablando Pablo y por la que ora por los tesalonicenses es que ellos lleven un estilo de vida que muestre esa venida del Señor. Que haga ver a aquellos que nos rodean que realmente Cristo viene. Ese estilo de vida hemos de reconocer que se ha descuidado mucho. Muchas veces sí, vivimos esa santidad interior, nadie lo pone en duda. Pero, ¿y esa irreprensibilidad? ¿Somos irreprensibles delante de aquello que nos rodean? Cuando fuimos salvos, el Señor puso en nosotros su Espíritu Santo y lo puso para que podamos vivir en santidad. Pero la verdad es que muchas veces descuidamos esa santidad, descuidamos ese privilegio, descuidamos esa bendición. Porque el ser santos, hermanos, también es un mandato y una responsabilidad. Porque en medio de la tentación, en medio de la maldad, debemos de orar a Dios para que Él nos conserve santos e irreprensibles hasta la venida de nuestro Salvador. La única forma de que nosotros podamos ser luz y sal en este mundo es siendo irreprensiblemente santos. La única forma de poder estar preparados, la única forma de que tengas tu jarra de aceite llena como aquellas vírgenes, es que vivas una vida irreprensiblemente santa.
En la situación en la que estamos viviendo, ante esta nueva situación, el Señor nos manda, más que nunca, a ser santos e irreprensibles. A no dar ningún tipo de escándalos, a que no demos motivo para que nadie pueda atacarnos como iglesia por hacer nada indebido. Antes teníamos el gozo de poder, por ejemplo, quedarnos a la entrada del templo, en la calle, y hablábamos los unos con los otros y compartíamos. Ahora ya no podremos hacerlo. Ya no podremos estar allí. Lo desearíamos, sí, pero hay que ser irreprensibles. No podemos dar lugar a que nadie pueda ver en esa actuación un motivo de escándalo. Las puertas de la iglesia seguirán abiertas. Todo lo que desarrollemos dentro va a seguir siendo visible como ha sido hasta ahora. Por tanto, deberemos también de ser escrupulosamente irreprensibles en esos momentos, manteniendo la distancia los unos con los otros, llevando las medidas de seguridad, de mascarillas y demás exigibles. Hermanos, vivamos santamente e irreprensiblemente con aquellos que nos rodean. No demos lugar al escándalo. No demos lugar a que usen nada de eso para atacarnos. Debemos de vivir de esa forma para que el nombre del Señor sea conocido. Van a ser tiempos complicados por esa separación, pero más que nunca, debemos de ser irreprensibles. Irreprensibles. Irreprensibles y esperando la venida de nuestro Salvador. Así es como Pablo acaba esta oración por aquellos hermanos. Pablo termina esta sección desafiando a aquellos hermanos a que sean diferentes. Diferentes porque van a vivir esperando la venida del Señor. Esa también debe ser la motivación suprema para todos y cada uno de nosotros, de nuestra iglesia, cuando nos volvamos a reunir. Vivir santamente e irreprensiblemente esperando la venida del Señor. A que vivamos de acuerdo a los valores del reino de nuestro Señor Jesucristo, de ese Rey que regresa con gran poder y gran gloria. El tema de la segunda venida del Señor, desgraciadamente muchas veces se ha usado para simplemente sacar cálculos y calendarios de los eventos, pero no es eso. El tema de la venida del Señor es un reto, es un desafío. Vivir de una forma diferente porque en cualquier momento viene el Señor. Ese es el reto. Como iglesia, ahora debemos de amoldarnos a la situación, pero debemos de seguir viviendo con el reto de saber que en cualquier momento viene el Señor. Pablo recobró el ánimo cuando Timoteo le dijo que aquellos hermanos estaban viviendo en aquella fe, en aquel amor, y por eso estaba deseando volver a verles. Cuando una congregación vive con la esperanza puesta en la fe y en el amor en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo, y confía en su voluntad perfecta, entonces es cuando se produce el mejor compañerismo. Es cuando se realiza un crecimiento y una bendición para todos y cada uno de ellos. Es lo que realmente trae gloria y honra a nuestro Señor. Cuando una congregación vive con amor inquebrantable los unos por los otros, pero también por aquellos que no son creyentes, entonces va a vivir y estará actuando como una iglesia de Cristo, porque para eso nos dejó el Señor en la tierra. Y así seremos como aquella iglesia primitiva que estará glorificando a Cristo porque estará llevando su mensaje a todos los rincones. Cuando una congregación vive en una santidad irreprensible, va a ser usada por el Señor para anunciar su evangelio de salvación con poder. Esto es lo que va realmente a glorificar a Dios, como Él es digno de ser glorificado. Hermanos, vivir es para el cristiano un conjunto de experiencias. Experiencias que tienen que ver en nuestra relación con Cristo, que tienen también que ver en nuestra relación los unos con los otros,
pero también que tienen que ver con la comunidad donde el Señor nos ha puesto. El tipo de vida, la clase de vida a la cual el Señor nos llama, por tanto, no es una vida que se mantiene inactiva o que medita en el Señor sin hacer nada. Es más bien una vida que se mantiene fuerte en sus convicciones a pesar de la separación momentánea, que anda rectamente en los asuntos del Señor, a pesar de la distancia momentánea, y que no se aparta de su objetivo: crecer en santidad, ser irreprensibles y anunciar las buenas nuevas de salvación del Evangelio. Y esto se logra cuando hay unión y comunión aunque no nos podamos ver. Que la tristeza no nos embargue. Que no veamos en este tiempo una tristeza de cuándo volveré a ver a todos mis hermanos juntos. Al contrario, oremos para que el Señor abra camino. Oremos para que el Señor nos ayude a mostrarnos más amor que nunca y amor a aquellos que nos rodean. Y que el Señor nos ayude a ser y vivir en santidad y a ser irreprensibles en este tiempo. Animémonos, hermanos, durante ese tiempo de separación. Animémonos recordándonos para qué vivimos y para quién vivimos. Y que aunque no nos veamos, sigamos alentándonos a seguir creciendo en una misma esperanza y confianza en un mismo Señor que es Señor de todos, Cristo Jesús. Que sigamos creciendo en el amor los unos por los otros es mi oración. Que sigamos creciendo en amor por aquellos que nos rodean es mi ruego. Y que sigamos creciendo en santidad, de manera que seamos irreprensibles hasta la venida de nuestro Salvador, es también mi ruego. Que el Señor les bendiga. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que todo está bajo tu mano, Señor. Y es por eso que a ti venimos ahora para, delante de ti, Señor, y de rodillas, Padre, clamar por tu ayuda y dirección, para pedirte perdón sobre todas las cosas cuando no hemos actuado como debiera, Señor. Y para rogarte que tú nos ayudes ahora, en este tiempo nuevo que comienza, a vivir irreprensiblemente con los de afuera, en santidad para contigo, Señor, en amor los unos con los otros y también con aquellos que nos rodean, Padre. Que tú nos permitas, cuando tú así abras camino, volver a estar todos juntos. Ese es también nuestro deseo, pero esperamos y confiamos en ti, Señor. Mientras llega ese día, fortalécenos como viene a ti, el invisible. Guíanos por sendas de rectitud por amor a tu nombre, Señor. Y que en todo tú seas glorificado. Danos carga por las almas, Señor, por aquellos que se pierden. Danos carga por las almas, Señor, que están a nuestro lado. Que no hagamos nada, Señor, que podamos llevar a crear un escándalo y que tu nombre sea blasfemado entre ellos. Padre, a ti damos la gloria porque eres digno. A ti te damos las gracias por habernos cuidado y a ti y en tus manos ponemos el tiempo que tenemos por delante, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.